Muy bien, espera un segundito que agarro la carpeta y arrancamos. Bien. Vamos a arrancar entonces con el módulo 1 y el primer tema que vamos a ver es personal que compone la farmacia. Para esto hago primero una aclaración, que es la siguiente. Una farmacia, por ejemplo, una farmacia de barrio, en donde no hay muchos empleados, o por ejemplo una farmacia tipo Farmacitio Central Oeste, que hay un montón de empleados, esas dos farmacias son iguales. O sea, el trabajo que se hace en cualquiera de las dos es el mismo. La diferencia es que uno atiende menos cantidad de público que otro. Entonces, el que atiende más público, obviamente tiene más empleados. Y al tener más empleados, el trabajo está como más distribuido. Pero el trabajo es el mismo. ¿Sí? Entonces, igualmente, para pensar en este punto, vamos a pensar una farmacia bien grande, así podemos ir discriminando bien todos los puntos. El primer puesto de trabajo es el de farmacéutico. Vamos a ver cuando veamos las leyes que para que una farmacia esté habilitada, primero, o sea, para hacer la habilitación, y luego para estar trabajando, necesita un farmacéutico. Este farmacéutico va a ser el máximo responsable de todo lo que ocurra en la farmacia y lo vamos a llamar DT, o director técnico. Farmacéutico, director técnico. Según dice la ley, mientras la farmacia esté activa, o sea, trabajando, tiene que existir la presencia de un farmacéutico. Entonces, como las farmacias pueden tener distintos horarios, por ejemplo, en los barrios se utiliza más el horario cortado, o sea, por ejemplo, unas 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde. Otras farmacias utilizan las más céntricas el horario corrido, pues no sé, de las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Y otras utilizan una modalidad que se conoce como 24 horas, que no cierran nunca. Muy bien. Entonces, fíjense que si se tratara de una farmacia de horario cortado, bueno, son 4 horas a la mañana, 4 de la tarde, bueno, esa persona lo podría hacer. Ahora ya en el horario corrido ya es más complicado, porque sería estar mucho tiempo ahí adentro. Y en las de 24 horas, que son las que no cierran nunca, imagínense que la persona no podría salir al kiosco a la esquina porque ese rato estaría en infracción. O sea que alguien lo tiene que reemplazar. Lo que dice la ley es que tiene que ser un farmacéutico. Entonces, el que lo va a reemplazar al farmacéutico, director técnico, va a ser otro farmacéutico. Solamente que este otro se va a llamar farmacéutico auxiliar. ¿Qué hace un farmacéutico auxiliar? Bueno, reemplaza al director técnico. ¿Cuántos farmacéuticos auxiliares va a haber en una farmacia? Eso va a depender del horario que tenga y también del público que atienda, la cantidad. Entonces, podría haber ninguno en esa farmacia de horario cortado, podría haber uno en la farmacia de horario corrido, o sea, está el director técnico a la mañana y un auxiliar a la tarde, o podría haber varios, por ejemplo, en la 24 horas, en donde está el DT a la mañana, un auxiliar a la tarde, otro auxiliar a la noche, otro auxiliar fines de semana y feriados. ¿Sí? Muy bien. Otro puesto, auxiliar de farmacia. Es lo que están estudiando ustedes. El auxiliar de farmacia lo que hace es ayuda, auxilia al farmacéutico en
el trabajo diario. Hace muchas cosas, pero la mayor cantidad de su tiempo la va a emplear en la atención al público. Ya sea particular o con receta, no importa eso, pero en atención al público. Ahora, ¿hace eso solo? No, hace varias cosas más. Esas cosas más que hace las vamos a ir viendo a lo largo del curso cuando aparezcan ciertos temas. Hoy vamos Disculpe, a ver Alejandro, sí. interrumpo un momento. Acá donde usted nos comenta los diferentes tipos de farmacéuticos, estoy viendo las clases que nos dieron para ver. Hay uno que usted se salteó que dice farmacéutico que no bloquee título. ¿Me puede explicar Bueno, eso, por favor? sí. El tema es que cuando una persona, un farmacéutico, es tanto director técnico como auxiliar de la farmacia, bloquea su título en esa farmacia. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, yo no puedo ser director técnico de una farmacia y ser de otra. No, yo soy director técnico de una farmacia. Se dice que uno bloquea el título porque me impide serlo de otra. Bueno, lo mismo pasa con los auxiliares. Ahora, ese que dice que no bloquea título es porque no es muy habitual esto, pero es porque quizá en una farmacia necesitan una persona que tenga el conocimiento del farmacéutico, pero no necesitan que bloquee el título, porque ellos ya los títulos ya lo tienen con otros farmacéuticos. Entonces, es farmacéutico, pero no bloquea su título ahí. ¿Sí? A eso se refiere. Muy bien. ¿Qué otra cosa más puede ser? Cajero, cobra, un cadete, que repone mercadería, hace un envío de domicilio, va a buscar cambios, lleva un cheque al banco, lo que fuera. ¿Qué otra cosa más podría haber? Bueno, lo que pasa es que no todas las farmacias lo tienen, Hago aclaración que estamos hablando de una farmacia muy grande. Por ejemplo, una persona que se dedique exclusivamente a lo que es cosmetología. ¿Sí? Una cosmetología. Por ejemplo, tener una persona así es muy útil porque en general el resto de la gente que trabaja en la farmacia de ese tema no domina. Para dar un caso concreto, yo soy farmacéutico. Hace más o menos, no sé, 25 años que me recibí y que trabajo. Ahora, si vos me vas a preguntar sobre un maquillaje, una tintura, no tengo la menor idea. Entonces, si en esa farmacia hay una cosmetóloga, aporta un conocimiento que el resto del personal no lo tiene. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podría ser? Bueno, una cosita. Esta parte, hasta acá, es lo que yo llamo la parte de acción de la farmacia. Yo lo llamo así. ¿Por qué lo llamo así? Porque son los empleados que van a estar en contacto con el público. Ahora, la farmacia también tiene una parte administrativa. Entonces ahí podría estar el gerente o el dueño, y si no, hay farmacias que no trabaja el dueño, dejar un gerente. Va a estar un administrativo en general, podría ser, que se encarga de las cuentas de los bancos, ¿sí? El mercado pago, todo ese tipo de cosas, pagar facturas. Puede haber una persona, un administrativo, lo que sería recursos humanos, una o más, ¿no? No tiene por qué ser una. Recursos humanos es la gente que se encarga de contratar personal, son los que hacen los recibos de sueldo, las liquidaciones, son los que llevan los controles de la falta, de los días de estudio. Podría haber gente trabajando en compras, que se dedican a hacer compras. Hacen las compras, por supuesto, también se encargan de las devoluciones. Y también podríamos nombrar, que esto sí es propiamente de farmacia, lo que sería obras sociales, el sector de obras sociales. Pero por obras sociales no me refiero a el que atiende al paciente que viene con obra social, no. Yo me refiero al otro día, todas esas recetas de obras sociales se preparan
que eso lo vamos a ver en el módulo 4, y se mandan después a cada obra social para cobrar lo que se le descontó al paciente cuando vino a comprar. Entonces todo eso hay que controlarlo, prepararlo y enviarlo cuando sea correspondiente. De eso también hay gente que se encarga. Muy bien. También podríamos nombrar dos puestos que yo los dejé acá últimos y se estila hace muchos años, tanto en el comercio como en la industria, de estar tercerizados, por eso yo lo dejé como separados, que es lo que sería limpieza y seguridad. Hay algunas farmacias que no, que esa gente es empleada de la farmacia, y hay otras, la mayoría, ese personal está tercerizado. Tercerizado significa que ese personal no es empleado directo de la farmacia, sino que la farmacia contrata una empresa y esa empresa provee esa persona. ¿Sí? Eso significa que esté tercerizado. Muy bien. Ahora, para tener todo esto, tenemos que estar hablando de una farmacia muy importante. Ahora, la farmacia, cuando empieza a ser más chica, dijimos que tiene menos personas, pero el trabajo es el mismo. Entonces, quizás el dueño o el encargado es también el director técnico. Y también, por ejemplo, hace las compras. El farmacéutico auxiliar hace obras sociales. El auxiliar de farmacia, además de vender, cobra, hace un envío a domicilio, repone mercadería. O sea, el mismo trabajo distribuido en menos gente. Primero hago una aclaración, después les voy a hacer una pregunta. La aclaración es la siguiente. Ojo con esto que a veces confunde. Yo hablé de farmacéutico auxiliar y hablé de auxiliar de farmacia. Esa palabra auxiliar repetida a veces confunde. El farmacéutico auxiliar es farmacéutico, por lo tanto puede quedar a cargo de una farmacia. El auxiliar de farmacia no es farmacéutico, por lo tanto no puede quedar a cargo de una farmacia. Eso es muy importante tenerlo claro. Bueno, la consulta es la siguiente. Supongamos que existe una farmacia muy chiquita, de barrio, que tiene muy poca venta y que en esa farmacia solamente trabaja una sola persona. Esa persona, ¿quién sería? El farmacéutico de té, porque para que esté habilitado solo tiene que haber, o sea, tiene que haber el farmacéutico. Exactamente. El único que no puede faltar de todos los que hablamos es el farmacéutico director técnico. Porque para abrir la farmacia es el primero que necesitas. Ese obviamente tendrá que hacer el trabajo de todos. ¿Sí? Pero ese no puede faltar. ¿Sí? Muy bien. Paso a otro tema. Tipos de farmacia. Acá vamos a ver una clasificación de farmacia, pero la consigna va a ser según a quién atiende. Entonces, dijimos, hace un rato nombramos las farmacias esas de barrio, nombramos un Pharmacity, por ejemplo. La farmacia de barrio, ¿a quién atiende? Particulares y obras sociales. Clientes. Perfecto, pero quiero decir, A veces es muy raro que acepte obra social igual las de barrio. Está bien, pero eso sí tiene un convenio con la obra social o no. Yo lo que digo es, cualquier persona puede entrar y comprar. ¿Sí? En la de barrio estamos hablando. Cualquiera, voy yo, entro y compro, bien. Y en Pharmacity También. también. Entonces, desde este punto de vista, esas dos farmacias son iguales. ¿Sí? Ese tipo de farmacias se llaman oficinal. O si lo es en singular, si lo quieren en plural, farmacias oficinales.
Bien, ¿cuál es la característica de una farmacia oficinal? Está en la vía pública y atiende a todos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay farmacias que no son así. Por ejemplo, las farmacias de los hospitales, que se llaman hospitalarias. Estas farmacias van a ser solamente para uso interno del hospital. Entonces, por ejemplo, hay una persona internada en el hospital. Los medicamentos que necesita, no solo medicamentos, gasas, vendas, material quirúrgico, lo que fuera, todo sale de la farmacia hospitalaria. Ahora, si hay un paciente que va al hospital a atenderse, pero se atiende nomás, y después se va a la casa, ese paciente se lo llama paciente ambulatorio. A ese paciente ambulatorio la farmacia hospitalaria no lo atiende. Ese tiene que ir a comprar a la farmacia oficinal, o sea, le hacen la receta, tiene que ir a una oficina. ¿Te hago una consulta? Sí. Porque en farmacias oficinales dice que pueden ser alopáticas o homeopáticas. Sí. Hago Sería- la aclaración. Eso tiene que ver con la medicación que venden. Existen dos tipos de medicina. Una medicina es alopática y otra medicina es homeopática. La medicina más conocida es la alopática. Lo que no se conoce mucho es el nombre. Es más conocido el otro nombre, pero como medicina más, por ejemplo, el ibuprofeno, el paracetamol, todo eso es alopatía. ¿Sí? Alo viene de distinto, porque la teoría de la medicina alopática es que se trata con un medicamento que hace lo distinto al problema que uno tiene. Entonces, por ejemplo, si yo tengo fiebre, tomo un medicamento cuya función es bajar la fiebre. Esa es la teoría de la medicina alopática. En vez, la medicina homeopática es una teoría completamente distinta, porque homo viene de mismo, igual, similar. Entonces, la medicina homeopática, la teoría es la siguiente. Si una persona tiene un problema, el medicamento que toma hace lo mismo que el problema que tiene. Pero hay una teoría que dice que no pueden existir dos enfermedades iguales en un mismo cuerpo. Entonces, el efecto es que también disminuye esa enfermedad. ¿Sí? Vuelvo a insistir, la medicina homeopática existe, es muy conocida, hay muchos médicos homeópatas, pero no es la masiva es la otra. La mayoría de las farmacias, no les sé decir un porcentaje, pero la gran mayoría de las farmacias solamente tienen alopatía. Y muy poquitas tienen las dos. Y que tengan homeopatía solo, yo no conozco ninguno. Puede existir alguna farmacia, yo no la conozco, pero puede existir, que haga solo homeopatía. Bien. Entonces, me quedé en la farmacia hospitalaria. Lo que les decía es que ese paciente ambulatorio no recibe medicamentos de la hospitalaria. Ahora, pregunto, ¿alguien alguna vez fue a un hospital a atenderse y Sí. después pasó por la farmacia del hospital y le dieron la medicación? Sí. Sí, tenés que robar que haya, pero te dan. Bueno, Claro. bueno, fíjense esto. Yo dije que no. Y hay gente que me dice que sí. Algo, o yo miento o mienten ustedes, alguna de las dos es. No, depende del hospital, me parece. No, pues, o pasa algo en el medio. El tema es, la pregunta es, ¿eso que pasó? ¿En qué hospital fue? A ver si se acuerdan. Hospital del Estado. Público. Sí, del Estado. Público, muy bien. Acá está el tema. La excepción a lo que yo expliqué son los hospitales públicos. Porque el hospital público, como la salud pública en Argentina es gratuita, a vos no te sirve de nada. Si vos vas, te ve el médico, te hacen el estudio, determinan qué problema tenés,
Y si vos después no tenés plata para comprar medicamentos, ¿qué haces? ¿De Claro. qué sirvió todo lo que hicieron antes? De nada. Entonces, solamente en los hospitales públicos, a forma de excepción, en la farmacia hospitalaria sí le entregan al ambulatorio. ¿Sí? Obviamente, no es que yo voy ahí y le digo, dame tal cosa. No, no. Tengo que ir con la receta. Si no, no me dan nada. Y no me van a cobrar. Por lo tanto, una farmacia hospitalaria no tiene cajeros. No manejan plata. ¿Sí? Bien. Ahora, hay una tercera farmacia que es distinta a estas dos, que son las farmacias, se llaman sociales o mutuales. En este caso, el dueño de una farmacia social o mutual, primero que no puede ser una persona, tiene que ser o una obra social o una mutual. Y segundo, el uso es exclusivamente para sus afiliados. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si hay una farmacia que pertenece a la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, esa farmacia capaz que está en la calle y si yo voy a comprar y yo no soy de la UOM, no me pueden vender. Pero ni siquiera si yo voy a comprar, no sé, una curita, ¿eh? No estoy hablando de medicación solamente. Yo voy a comprar un desodorante. No. Me tiene que pedir el carnet. No lo tengo, no puedo comprar ahí. Porque es solo para los afiliados. ¿Sí? Bien. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy las vamos a volver a ver un poquito cuando veamos las leyes. Bien. Siguiente tema. Turnos de la farmacia. Ustedes saben que una persona, desgraciadamente, no decide en qué momento se enferma o se accidenta. ¿Cómo dijo? Que una persona no sabe en qué momento se enferma o se accidenta. ¿Eh? ¿Turnos, dijo? Turnos de farmacia, sí es el tema. Okay. Entonces, depende de qué hora me pase, puedo estar medio complicado. Porque según qué problema tenga, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto. Si yo voy a las 3 de la mañana, tengo 38 grados de fiebre, yo no voy al hospital por 38 grados de fiebre a las 3 de la mañana. Espero a mañana y voy. Ahora, si yo a las 3 de la mañana me quiebro una pierna, si yo espero al otro día, se me puede agravar mucho, tengo que ir en el momento. Bien. Lo mismo pasa con los medicamentos. Hay medicamentos que no hay problema en esperar un poco para tomarlo y hay otros medicamentos que tienen que ser ya. Bien. ¿Cómo consigo medicamentos ya? Cuando es de noche, cuando es feriado, cuando es domingo, que las farmacias están cerradas. Para eso se organizan los turnos de farmacia. El turno de farmacia lo organiza y lo controla el colegio de farmacéuticos de cada partido. El colegio de farmacéuticos es una entidad que reúne a los farmacéuticos del partido y que, entre otras cosas, se encarga de los turnos. De programarlos y controlarlos. ¿Qué es programarlos? Decirte, bueno, hoy te toca a vos, mañana a vos, pasado a vos. ¿Sí? Porque obviamente no van a poner de turno dos farmacias que están a 3 cuadras una de otra. La idea es que esa zona un día la haga uno y otro día la haga otro, para que ese mismo día, además de esta que está acá, la haga otro que está mucho más lejos. Entonces se va cubriendo más o menos todo el partido con farmacias lo más distribuidas posibles en los turnos. Obviamente que esto va a depender mucho del mapa del partido y de cómo están distribuidas las farmacias. Obviamente que siempre en los lugares donde hay más población, más céntricos, hay más cantidad de farmacias y en los lugares que hay menos, hay menos. Eso es así. Pero dentro de eso se intenta hacer, programar los turnos lo más armónico y distribuido posible. Que a una farmacia le toque un turno significa que ese día tiene que abrir 24 horas. O sea, porque por ejemplo, si a una persona
a una persona, no sé, a una farmacia le toca un turno un domingo, perdón, me expresé mal. Si le toca un turno hoy, miércoles, la farmacia de día iba a abrir igual. Entonces ese día se queda a la noche. Ahora, si te toca un domingo que estaba cerrado, no es que tenés que ir a la noche, nada más. Tenés que hacer todo el día y toda la noche. Son 24 horas. Muy bien. Desde el punto de vista del paciente, ¿cómo sé yo qué farmacia está de turno? Bueno, hoy si se fijan en las redes sociales o en internet, lo van a encontrar. Ahora, sin internet, ¿qué hago yo? Salgo y voy a la farmacia más cerca de mi casa. Si estaba abierta, le pegué de casualidad, era esa. Y si no tiene un cartelito. Exactamente. Y si no, tiene un cartelito que está a la vista de la calle, porque el cartelito sirve para cuando la farmacia esté cerrada, que se llama turnero. Y ahí van a estar todos los nombres y las direcciones de la farmacia de la zona, y ahí va a decir qué día le toca a cada una. ¿Eh? Y yo voy a la que dice el cartelito y esa tiene que estar abierta. Ahora, ¿qué pasa si yo llego y está cerrada? Bueno, evidentemente hay un incumplimiento del turno de la farmacia. Y acá el ente que interviene es el colegio farmacéutico. Entonces, si te enganchan con el que no estás haciendo el turno, hay sanciones. Hay una multa económica a la farmacia y pregunto, ¿quién debería haber sido dentro de la farmacia la persona que se tendría que haber encargado de que el turno se haga? El farmacéutico de té. Exactamente, porque dijimos que era el máximo responsable. Entonces va una multa a la farmacia y una sanción al legajo del DT. Muy bien. Esto queda así, se paga la multa, el legajo le queda la manchita esa, listo, no pasa más nada. Ahora, si te siguen enganchando, las multas cada vez son más caras, el legajo del DT cada vez tiene más sanciones, y esto podría llegar a derivar en una clausura temporal de la farmacia y también en una baja temporal del título del director técnico. O sea, por ejemplo, te dan de baja el título un mes. O sea, vos durante ese mes no sos farmacéutico. No podés ejercer. Ahora, esto pasa. Pero no puedes ejercer en ninguna. Claro, porque está debajo del título. Ahora, esto pasa, ocurre, y en general no. Porque donde te enganchan una vez, te enganchan dos veces, empiezan a cumplir. O sea, sí pasa el incumplimiento. Cuando te enganchan, empiezan a cumplir. Lo que no pasa es eso de la clausura, es muy raro. Ahora, sí les hago una aclaración. Esto de la multa y de las sanciones no es solamente por no haber hecho un turno, ¿eh? Es por cualquier cosa que la ley dice una cosa y en la farmacia hicieron otra. Por eso lo vamos a ver un poquito más cuando veamos las leyes. ¿Eh? Bien. Ahora, todas las farmacias tienen que hacer turno. ¿Cada cuánto toca el turno? Esto va a depender mucho de cada partido, pero generalmente entre 9 y 15 días, depende del partido, más o menos te toca un turno. Ahora, ¿alguien conoce alguna farmacia que no haga turno nunca? Nunca. Vos me decís, mira, yo tengo esta farmacia en la esquina de mi casa, nunca está abierta en la noche, pero nunca. ¿Puede ser? Totalmente. Sí, una de casi mi barrio. Las 24 horas. Muy raro engancharla abierta, directamente, muy raro engancharla abierta. Bueno, eso, entonces acá tenemos un problema. Ahora, puede estar correcta. El tema es el siguiente. Hay algo que se llama exhibición de turno. ¿Qué es? Si donde está la farmacia está en cuestión
en un radio hacia todas las direcciones de 1000 metros, 1000 metros para que ustedes tengan una idea, son más o menos 10 cuadras, ¿sí? 10 cuadras en todas direcciones, tiene que haber otra farmacia, pero no cualquiera, una farmacia que sea 24 horas. Entonces, si esta farmacia tiene a 10 cuadras a la redonda una farmacia 24 horas, puede pedir la exhibición de turno. ¿Por qué? Porque dice, mira, en mi zona está esta otra que no cierra nunca. Entonces no necesita que yo venga cada tanto a hacer un turno. Ya está la otra. Entonces, si eso es así, te sacan de los turnos y no haces turno nunca. Ahora la pregunta es si esa farmacia que decís vos tiene una... Pero para eso tiene que estar de acuerdo a las demás farmacias, ¿o no? Para hacer una exhibición. No. Vos sos la dueña de una farmacia. Porque, por ejemplo, acá en mi barrio hay 5. 5 farmacias. Sí, andan, son cerquitas, no son lejos. Bien, pero ¿hay alguna 24 horas o no? Sí, sí. Bueno, las demás pueden pedir la exhibición de turno con esa. Ah, listo. Pero vos no te tenés que poner de acuerdo con nadie. Vos, si tenés una farmacia a 5 cuadras de tu casa, se cumple lo que estamos hablando. ¿Lo pedís o no lo pedís? Eso depende de lo que quieras vos. Ah, buenísimo. Podés hacer turno por más que tenga una. El tema es que no es que... Esto no es que de todos los días. O lo pedís y no lo haces, o no lo pedís y lo haces. No es que esta semana sí, la otra semana no. O sea, esto es para siempre. Profe, consulta. Sí. De estas farmacias las que estamos hablando que se van rotando los turnos, ¿son las de 24 horas o las normales que solamente hacen turnos según lo del turnero y eso que estábamos hablando? Claro, no me quedó la claro. 24 horas no hace turno, la 24 horas no cierra nunca. Exacto. Claro, listo. Hacer turnos cuando a vos te toca ese día. La 24 horas siempre está abierta, o sea, no hace turno, está siempre abierta. Claro, las demás que no están abiertas las 24 horas son. Las que no son 24 horas son las que hacen turno. Ok. Gracias. No, de nada. Una consulta. ¿Las farmacias pueden hacer 24 horas si quisieran, sin consultar y sin que se lo pida el colegio de farmacéuticos? No es que... pero vos me decís un día cualquiera o siempre. Claro, capaz que una farmacia quiere abrir porque quiere 24/7. Sí. Aunque no sea habitual. Porque tal día, hoy tenemos ganas de abrir 24/7. No. Hoy no. Vos tenés que declarar un horario y cumplirlo. Y si vos te declarás como 24 horas, tenés que hacer 24 horas, no que mañana cierro. Si son 24 horas, tenés que abrir siempre. No, me refiero a una que abra habitualmente, horario no corrido. Eso lo tenés que hacer el día del turno, nada más. Ok. Ok, bien. Porque si no, estás perjudicando a la que le tocó el turno. Bien. Otra cosa. Diferencia entre cliente y paciente. Bueno, un cliente es una persona que va a comprar algo, cualquier cosa. Voy y compro un paquete de chicle en el kiosco. Voy y compro, un celular en una tienda de electrodomésticos. Voy y compro un auto 0 kilómetros, cualquier cosa. Soy un cliente. Ahora, el paciente también va a comprar algo. Va y compra un medicamento. El tema, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cliente y un paciente? La diferencia es que el paciente es una persona que está enferma. Y como está enferma, va a comprar algo para tratar su enfermedad, un medicamento. Diciéndolo como lo estoy diciendo yo, suena medio feo porque parecería que la persona se está muriendo. Ahora, no tiene por qué ser así. Por ejemplo... No, pero podría ser que cliente es un tercero, o sea, compra para otra persona y paciente para uno mismo. No. Si vos venís, porque por ejemplo, un nene que tiene 4 años, no se va a ir a comprar los medicamentos él. Obvio, va a ir el papá, la mamá, el abuelo, el tío. Pero vos venís de parte de un paciente. Por más que no seas vos, venís de un paciente. Y estás comprando un medicamento para tratar su enfermedad. Lo que yo decía es que
no se tiene que estar muriendo. Por ejemplo, una persona puede tener hongos en los pies toda la vida, no tratárselo nunca y no se va a morir por eso. Ahora, el que viene y te compra una pomada antimicótica, ese es un paciente, o sea, tiene una enfermedad, no es una enfermedad de riesgo, pero es una enfermedad. El que viene un día que le duele la muela, está enfermo, bueno, tiene una infección en la boca. El que viene un día, no sé, tuvo un golpe en el brazo, viene a comprar un analgésico, también por un dolor que no le va a pasar nada, pero tiene un problema. Bien. Ahora yo hago una pregunta, a ver. Alguien que haya trabajado, no les digo en farmacia, pero alguien que haya trabajado en atención al público, una tienda de ropa, un supermercado, lo que fuera, una perfumería, lo que fuera. Y hablando siempre en general, no en gente puntual. En general, la gente es muy amable, tiene paciencia, siempre te colabora con el cambio, no tiene ningún reclamo, o la gente es un poquito jodida. No, es mentira. La gente ni siquiera es capaz de decir hola. Insoportable. Soy Bueno, insoportable. por lo general. bueno, perfecto. Ahora, me quedo con el comentario ese que dijeron son insoportables. Bueno, entonces vos fíjate, esta misma persona, vos de qué trabajaste al público. ¿Quién yo? No, Sí. de vendedora, cajera, sí, Pero en vendedora local de de qué? ropa. En local de ropa y también en call center. Así que bueno, Muy bien. me habrán puteado bastante. No te llevo al concepto, porque eso es para el problema. Vamos con el local de ropa. Una persona que ella me está diciendo que es media jodida para ir a comprarse una remera que le gusta Imagínate cuando se siente mal. y gastar dinero en algo que le gusta, imagínense esa misma persona que no durmió en toda la noche porque le lloró el nene, o no durmió toda la noche porque tenía un dolor de boca, o lo que fuera, y encima tiene que ir a gastar plata en medicamentos que salen una fortuna. Bueno, entonces esa persona que ya tiene mala onda normalmente, imagínense cómo está cuando va a la farmacia. Y sí, Entonces, para trabajar en la farmacia hay que tener un carácter especial. Porque surgen muchos conflictos en la farmacia y en general la mayoría son cuando vienen con la receta mal hecha. Entonces, el tipo se paga su obra social, que le descuentan, ¿no? O paga una prepaga que le sale una fortuna. Hizo 3 horas de espera en el médico, porque los médicos no te atienden nunca en horario. Vas a la farmacia, también te comes una colita en la farmacia. Y cuando llegas ahí, algo que realmente estás necesitando, te dice, no, ¿sabes qué? El médico te hizo mal la receta. Y ahí empezás. Ahora, ¿la culpa la tengo yo que te estoy diciendo que tenés la receta mal hecha? No. ¿La culpa la tiene el paciente? No. Y no. La culpa la tiene el médico, pero el tema es que el médico no está en ese momento. Y el que le dijo que está mal la receta sos vos, entonces se la agarran con vos. Sí. Bueno, No todo el mundo es igual, hay gente que a lo mí me comprende. pasa con mis abuelos. Yo Las recetas trabajé sí. en una farmacia y es así. Por ahí el troquel del medicamento no lo tiene o está mal escrito o X cosa y el cliente se pone de la cabeza. Porque a veces lo que yo le explico al cliente, al paciente, a ver si, para que lo entienda cuando no entiende, es lo siguiente. Cuando vos venís a comprar con hora social o prepaga, yo te hago un descuento. Vamos a redondear, sumamos 50%. El medicamento vale 10.000 pesos, yo te lo cobro 5.000. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esos 5.000 que yo no te cobro a vos, después yo se lo cobro a la obra social. Claro. Entonces, esa receta vale dinero. Sí. Y pasa a ser como una especie de un cheque. Lo que pasa es que yo ese cheque, en vez de cobrar al banco, lo voy a cobrar a la obra social tuya. ¿Sí? Entonces yo lo que te pregunto es, si yo voy con un cheque mal hecho al banco, ¿me lo pagan o no? No, No, pero nadie tiene duda en eso. Bueno, sacan matando. mal hecha la obra social tampoco me la paga. ¿Se entiende? Entonces, eso es un punto de conflicto. Bueno, otra diferencia, venta y expendio. Si yo hago una venta, por ejemplo,
va una persona a comprar un paquete de chicle al kiosco. Dame el paquete de chicle. Se lo da, se lo paga, se va. Eso es una venta. Bien sencillita, sin inconveniente. Ahora, no todas las ventas son sencillas. A venta más complicada. Por ejemplo, si yo voy a comprar una casa, no me paro en la puerta y le digo, quiero esta, la pago y me voy. No. El vendedor viene, me la muestra, me muestra qué piso tiene, el techo, y me dice la forma de pago, cuánto vale, cuánto me descuentan el precio. Lo mismo pasa si compran un coche, lo mismo pasa si compran un celular, lo mismo, o sea, el vendedor hace un trabajo de venta. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, en un expendio, acá aparece algo más. Porque, por ejemplo, si yo estoy vendiendo un medicamento, hay un intercambio de un producto por dinero. Existe eso. Pero el tema es que, además de eso, vos te lo llevas. Si vos lo consumís mal, a vos no te va a servir el medicamento. Porque ese medicamento tiene una forma de consumirse, que es lo que se llama el tratamiento. Y tiene que ser respetada. Para esto es trabajo de los médicos. Entonces, muchas veces el médico te hace una receta para que vos compres y una especie de receta que no se llama receta, que son las indicaciones, en donde te dice cómo lo consumís, cada cuánto tiempo dura el tratamiento. Muy bien. Eso es lo ideal. A veces el médico no te hace las indicaciones escritas, te las dice. Y ahí se van a encontrar con un tema de la gente cuando va al médico, que el médico habla y la gente escucha, pero no entiende. Y bueno, no pero eso pasa con las personas mayores. No solamente la gente mayor, viene gente joven y no tiene ni idea lo que le dijo el médico. Entonces, dentro de nuestro conocimiento, nosotros podemos ayudar. Algunas veces sí, algunas veces no. Porque hay medicamentos que tienen, por ejemplo, no sé si más generalizado, quizás se puede decir, ¿no? Como más generalizado, quizás se puede decir. Depende del medicamento. Por ejemplo, ¿alguien toma levotiroxina? Ay, me suena, pero que no me acuerdo qué es. ¿Qué es eso? Para la tiroides. Ah, mi vieja, no, sí. Bueno, la toma de ella, ¿vos te acordás cuánto por día? T4, pues, no, algo así. Sí, T4, sí, eso es. Sí, puede ser. ¿Cómo Sí. lo tomas? ¿Te acordás? Una por día, creo que es, a la mañana. ¿En qué momento? De desayunar, ¿no es? Antes de desayunar, muy bien. Sí, que me acuerdo que el médico le dijo que no puede consumir no sé qué pan integral o qué cosa, porque está como contraindicado con la medicación y nunca se dio cuenta porque el desayuno, o sea, normalmente desayunaba y no tenía un efecto. Muy bien. El tema es el siguiente. Ese yo te puedo decir, porque por ejemplo, ese se toma sí o sí, uno por día en ayunas. No hay vuelta. Es así para todo el mundo. Puede ser que uno tome más dosis, otro tome menos dosis. Pero la forma de hacer el tratamiento es la misma. Ahora hay otros medicamentos que puede ser que sea cada 8 horas, cada 12. Entonces, bueno, si hay varias posibilidades, ahí te voy a tener que decir que vayas al médico, porque no sé qué te dijo. Ahora, si no, te puedo decir. También hay un tema con eso de las interpretaciones que es medio complicado. Por ejemplo, a veces el médico te dice, toma algo en ayunas. Muy bien. ¿Y qué es en ayunas? Eso es como muy amplio, porque para la mayoría de la gente en ayunas significa lo siguiente. Yo me levanto y antes de desayunar tomo el medicamento. Y después desayuno. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es el estómago, ¿vos qué haces? Tomás el medicamento, viene al estómago. Y después te comes la media luna, viene al estómago. Y en el estómago está el medicamento y la media luna junta. Eso no es ayuna. Ayuna significa que viene el medicamento, está un rato en el estómago, pasado un tiempo el medicamento sale del estómago y ahí cae la media luna. O sea, cuando el medicamento estuvo en el estómago, estuvo solo. Eso es ayuna. Pero para la mayoría de la gente, esto solamente tomarlo antes. Entonces, esas cosas a veces los médicos no le aclaran. Y después los resultados no son efectivos y no se sabe por qué. Porque si usted lo toma en ayunas, sí, yo lo tomo en ayunas. Claro, pero eso no es ayunas. Bueno,
Entonces, vuelvo a lo que estaba hablando. ¿Qué es un expendio? Un expendio es una venta más un consejo. O sea, yo te vendo algo y te digo, ¿sabes cómo se usa? Obviamente que el 95% de la gente que toma levotiroxina ya sabe cómo se usa. Ahora, viene alguno capaz que es nuevo, que no sabe, que es la primera vez. Bueno, a ese se lo explicás. El tema es estar predispuesto a esa consulta. Es más, no solamente estar predispuesto, porque estar predispuesto a esa consulta significa que viene alguien y me consulta. Yo acá no hice eso. Yo acá pregunté, ¿sabes cómo se usa? O sea, yo consulté. Porque ustedes se pueden anticipar a cosas. Por ejemplo, si hay alguien que es mamá o papá, no digan nada. Esta pregunta es solamente para los que no son mamá y papá. Si yo tengo un bebé, lo llevo al médico. El médico determina que tiene una infección bacteriana. Le va a dar un antibiótico. Me hace la receta. Yo la voy a comprar a la farmacia. Le doy la receta, lo pago, me lo llevo. Me van a dar una caja en la farmacia. ¿Sí? Primero hago una aclaración por si alguien no se dio cuenta. Los bebés, la medicación que toma es líquida. Un bebé no te toma un comprimido, no te toma una cápsula, nada. ¿Sí? Toma gotas, jarabes, esas cosas toman los bebés. Bueno. Entonces dijimos que me dieron una caja. Yo llego a mi casa. Abro, está la caja. Abro. Adentro de la caja hay un frasco, generalmente de plástico, un frasco de plástico. La pregunta es para los que no son mamá y papá. ¿Qué hay adentro del frasco? Dígame que la lógica. ¿Qué hay adentro del frasco? Depende, ¿no? Pero yo he visto que tienen polvo. Bueno, vos porque lo viste. El que no sabe, la lógica es que adentro haya un líquido. Porque es más, el médico me dijo, dale 5 mililitros. Me dijo, bueno, entonces la lógica es que haya un líquido. Bueno, no hay un líquido, hay un polvo. Pero no un polvo bastante grande, un poquito así de polvo. Está todo el frasco vacío y un poquito así. Porque eso lo tenés que preparar vos en tu casa. Ahora, el médico no te dijo cómo se prepara, el de la farmacia, por el ejemplo que vimos, tampoco. Entonces vos llegás ahí. Porque obviamente que el que es mamá y papá ya sabe, porque el nene ya se le enfermó 1000 veces. Ahora pasa que uno es mamá o papá por primera vez y ese nene se le enfermó la primera vez y ese no lo sabe. Entonces llega, se encuentra con eso y dice, ¿y ahora qué hago? Obviamente, si vos lees el prospecto, ahí te explica cómo se hace. Ahora hay gente que no lo lee o hay gente que lo lee y no lo entiende. Es más, puse este ejemplo a propósito para contarle que hubo gente que agarró una cuchara, le puso polvo a la cuchara y le dio a tomar el polvo al nene. No pueden escuchar cualquier cosa en la farmacia. Bueno, entonces, a ese que va a comprar, vos le decís, vos te anticipás al problema. Entonces, cuando vas a llevar, ¿sabe cómo se usa? El 99% dice, sí, ya sé. Ahora, uno capaz que dice, no, ¿cómo se usa? ¿Cómo se prepara? Hay que prepararlo. Ese, obviamente, no lo sabe. A ese se lo explicas. Ahora, la pregunta mía es, en general, cuando ustedes van a comprar a la farmacia, ¿les preguntan algo, les dicen, sabes cómo se toma? ¿O te lo venden, chau, te cobran y listo? Y llaman al No, en mi caso te explica. A mí me cobran y muy pocas veces, o soy yo la que tiene la iniciativa de preguntar, bueno, me dieron indicaciones, pero hay alguna más, pero no son de aclararte casi nunca. Seguramente dependa de en la mi caso. complejidad del medicamento que te predispongan a También explicarte. puede ser. En general, en la farmacia no te preguntan nada. Si vos no le preguntás, te lo dan y te fuiste, chao. Y después fíjate en tu casa cuando lo abras a ver qué problema tenés. Pues la idea de esto es eso, intentar solucionar, intentar anticiparse al problema. Esa es la palabra, intentar anticipar. Entonces, si yo te puedo hacer algún comentario que a vos te puede servir y ser útil, dale, bárbaro. Te lo pregunto, te lo digo. Claro. Sí, Ahora, acordate que te llena hasta acá. pero por lo menos preguntar. ¿Cómo? Claro.
Claro, como acordate que este se viene en polvo, lo llenas hasta acá, como Claro, para que claro. decirle una así. No, pero qué Pues, terrible lo del polvo en para la el, cochina. sí, sí. Para el que no conoce cómo se prepara, eso cuando ya veamos el tema ese, que lo vamos a ver en el módulo 2, lo explico. No lo explico ahora, pero en ese momento lo voy a explicar. Bueno, entonces, para redondear, un expendio es venta más información. Eso es expender. Bien. Pasamos al siguiente tema que se llama conservación de medicamentos. Y acá tenemos que hablar de distintas cosas. Lo primero es la fecha de vencimiento. Ustedes saben si llegan a tener algún medicamento ahí. Adelante ustedes, fíjense. Yo tengo acá uno para mostrarles. ¿Ven cómo viene la fecha de vencimiento? Viene mes y año. Es el de abajo. El de arriba es el lote, abajo la fecha de vencimiento. Bueno, ahora, pero ahí no dice el día. La pregunta es, esto dice 8 del 26. ¿Qué día se vence? El último día del mes. El último día de El agosto. último del mes. El último día del mes. Hay gente que se piensa que es el primero. No, es el último día del mes. Muy bien. Ahora, ¿y qué se hace con esto? Bueno, esto es un trabajo también de los auxiliares de farmacia. Cada auxiliar tiene una zona o un área designada y mensualmente tiene que controlar cajita por cajita de ese sector. Y en cada farmacia te van a decir, saca 2 meses antes, saca 3 meses antes de que se venza. Generalmente, cuando ya falta, supongamos faltan 6, 7 meses, que todavía está, lo que hacemos en las farmacias es lo marcamos, o sea, eso depende de la farmacia, en algunas se le pone una gomita a la caja, en otras se le pega un papelito, ¿vieron las etiquetas esas que vienen de color? Fosforescente, bueno, entonces vos le pegás eso para que ya te llame la atención que ese tiene un vencimiento corto. Bueno, y faltando 2 o 3 meses, según como te digan en la farmacia, vos lo sacás. Lo sacás y se lo das al de compras. Él va a hacer la devolución. ¿Sí? Un medicamento vencido no se puede devolver. Ojo con eso. Entonces, hay que sacarlos antes, primero para no perder todo el medicamento, porque cuando vos lo devolvés, algo de plata recuperás. Y segundo, para que nadie cometa el error de venderlo vencido, ¿no? Por supuesto. Bien. Una cosita. Los medicamentos que tienen cadena de frío no se pueden devolver a droguería. Ahora vamos a ver qué es eso de cadena de frío. Esos no se pueden devolver. O sea, cuando se vencen, se destruyen en la farmacia, que también vamos a ver la clase que viene cómo se destruyen. Pero no tienen devolución a droguería los que tienen cadena de frío. ¿Sí? Vamos ahora con cadena de frío. Ustedes saben que los medicamentos tienen una temperatura óptima a la cual hay que guardarlos. A ver si engancho este. Esto generalmente lo dice chiquito. A ver dónde lo dice acá. A ver. Este no es de humano, pero no importa, es para mostrarle. El humano es igual. No sé si lo llegan a leer. Acá abajo es de mi perrita. Acá abajo. Conservar entre 15 y 30, dice. ¿Se lee?
Bueno, esa información viene en las cajitas. ¿Cuál es la temperatura óptima para guardarlo? La mayoría de los medicamentos va a decir o entre 10 y 25, o entre 10 y 30, o si no dice no superar los 30 o no superar los 25. Depende del laboratorio, pero la mayoría son así. Esos son los que llamamos de temperatura ambiente. ¿Sí? Ahora, hay un grupo de medicamentos que esa temperatura no les sirve. Ese grupo son los que se llaman con cadena de frío. Y en la cajita va a decir conservar entre 2 a 8 grados. Si dice eso, eso es cadena de frío. Entonces, ese medicamento, cuando sale del laboratorio productor, sale refrigerado. Se lo llevan a la farmacia refrigerado. Vos lo guardás en una heladera, lo vendés refrigerado, ahora vemos cómo, y la persona lo tiene que guardar en su heladera. ¿Sí? No perder nunca la cadena de frío. ¿Qué ejemplos podemos nombrar acá? Bueno, por ejemplo, la mayoría de las vacunas. La insulina. Las insulinas también tienen cadena de frío. Alguna gotita oftálmica que son para los ojos. Alguna, la mayoría no, pero algunas sí. Eso tiene cadena de frío. Mi hija usa inyección de hormonas y a mí me la dan también con una cajita con 2 paquetitos de hielo. Claro. Y obviamente tengo que buscar en Capital y me dicen que dura 4 horas. Antes de las 4 horas yo tengo que llegar a mi casa y guardarla en la heladera. Y cuando se la voy a aplicar, tengo que sacarla de vuelta, llevarla con toda la cajita de hielo y llevarla al médico para que se la aplique. Exactamente lo que estamos hablando. Eso es cadena de frío. Ahora, ¿cómo vamos a mantener la cadena de frío nosotros en la farmacia? Vamos a tener una heladera. ¿Qué tipo de heladera? Bueno, puede ser esa que son exhibidor, que tiene la puerta de vidrio, o puede ser heladera como la que tenemos en casa. La única diferencia es que le vamos a poner un termómetro para poder chequear la temperatura. Y se hace una planilla, en donde se ponen todos los días del mes, mañana, tarde y noche, y va a haber un encargado por horario de ir, mirar la temperatura y anotarla en la planilla. ¿Esto para qué es? Porque obviamente si se corta la luz, te das cuenta que se corta la luz, necesito no mirar la heladera. Ahora, a veces pasa que no es un problema de luz, sino que la heladera falla, o alguien cuando acomodó algo tocó el termostato, lo subió, lo bajó, y hace que se te empiece a ir de rango. O sea, o se te acerca a 2 o se te acerca a 8. Entonces ahí, al haber 3 controles diarios, cuando alguien detecta, toca un poquito el termostato y lo ubicas lo más en el medio posible. Lo ideal es estar en 4 o 5 grados. Pero mientras esté entre 2 y 8, está perfecto. En la heladera solamente tiene que haber medicamentos. Pero es una obviedad. Bueno, van a ver cuando estén trabajando que capaz que haya una Coca-Cola, un sanguchito, una mayonesa. Bueno, en la farmacia tienen que tener otra heladera para los empleados, para sus cosas. Y en el freezer los vamos a llenar el freezer de lo que son los refrigerantes, que ustedes lo tienen la foto ahí en la... que es esta. Esto es un gel refrigerante. Eso lo vamos a tener en el freezer para que esté bien, bien duro. Entonces el medicamento lo vamos a poner en esta bolsa. Esa bolsa que está ahí. Metemos el gel y todo eso tiene la gente para poder hacer el traslado. Hasta llegar a otra heladera. Muy bien. Otra cosita más. ¿Vieron? ¿Saben lo que es un blister? Es esto, un blister. Sí. Esto es un blister. Bien. A verlo, Aldana, mostrarlo un poquito mejor, del otro lado. Dalo vuelta. No, está bien, es como el mío. Estos blisters son, por un lado es una película de aluminio y del otro lado es plástico.
Haces así por el lado del aluminio, se rompe y sale comprimido. Muy bien. La mayoría son así, pero algunos no son así. Algunos es aluminio de los dos lados. ¿Vieron eso alguna vez? Sí. Bueno. Mi mamá toma un medicamento para la diabetes que es así, creo. Perfecto. Eso es para protegerlo de algo. A ver si se dan cuenta de qué. Obviamente que el aluminio es más caro que el plástico. O sea, fabricar eso es más caro que lo que mostramos nosotros. O sea, eso se hace por algo. ¿Por la luz? Por la luz, exactamente. En ese caso, esa droga que está ahí adentro se llama que es fotosensible. Entonces la luz solar o artificial le afecta. Por eso viene aluminio de los dos lados y genera oscuridad ahí adentro. Y lo mismo ocurre si es un líquido y el frasco es color caramelo. Si es caramelo, protege de la luz el líquido que está dentro. Si no, si es transparente, no, obviamente. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, en general, en nuestra casa guardamos los medicamentos en los dos peores lugares, que son el baño, muchos tienen el espejo, y atrás está el famoso ese botiquín. ¿Sí? Bueno, el que mete los medicamentos ahí atrás, cuando ustedes se duchan, sobre todo en invierno, que le ponen el agua más caliente, generan todo el un montón calor. de calor. Y además generan un montón de humedad, que para el medicamento es malísimo. Ahora, otro lugar malo es en la cocina, sobre todo la gente que tiene la distribución de su cocina, que tiene, ¿vieron los que tienen los cajones? Están los cubiertos y abajo siguen los cajones generalmente. Y eso mucha gente lo tiene pegado al horno. Bueno, cuando vos prendés el horno, ahí subís un montón la temperatura. Y además, cuando te hervís unos fideos, generás un montón de humedad. Esos lugares son malos. Y ahí tenés uno que te dice, no, yo, ¿qué hago con los medicamentos? Los guardo dentro de la heladera. Mal. En la heladera van los de heladera. Los que no son de heladera no van en la heladera. El mejor lugar para guardar medicamentos en una casa es en una habitación, adentro de un placar, adentro de un cajón. Ese es el lugar más oscuro que existe, más fresco, con menos variación de temperatura y además una cosa que no dijimos todavía, que al estar ahí va a estar sin problemas para chicos chiquitos y para mascotas. Porque muchas veces un chico ve donde vos guardás o están arriba de la mesa, te lo sacan y se lo toman, porque como lo toma el grande, lo toma el chico. Y ni les digo si el medicamento les gusta, como por ejemplo pasa con la aspirineta, que es rica. ¿Se acuerdan ustedes cuando el chico tomaba aspirineta y era rica? Sí. Muchos chicos ven donde el padre los guarda y se toman la tirita entera. Ibuprofeno de naranja. Una sobredosis de aspirina que hay que ir a un lavaje de estómago. Claro, no, a mí me pasaba yo cuando era chica, o sea, hasta el día de hoy igual, pero cuando era más chica peor, siempre fui muy alérgica, me agarraban ronchas y me agarraba un montón de alergia y me tenían que poner inyecciones o me daban lo que antes, ahora se dejó de dar, omega 100 se llamaba. Pero Sí. claro, lo guardaba mi vieja en el botiquín y yo como era muy rico iba y me lo tomaba, o sea, era chica igual, pero claro, me tomaba Claro. me lo omega 100 así, dormía como la mejor después. Pero después creo que Por se dejó de mejoramento. ¿Cómo? Después creo que El lo omega mejoramento. no lo vi nunca más, creo que pasó a ser más, o sea, más común que den difenhidramina, otra cosa. El omega 100 no lo escuché nunca más. Bueno, pero eso puede dar algo grave. Y también pasa con las mascotas. Te salta un gato, un perro, arriba de una mesita de luz, arriba de una mesa, y empieza a masticar el blister y le da sobredosis de lo que tenga esa droga. ¿Sí? Entonces, en este lugar va a estar al cuidado de todo.
Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Dígame. Sí, profe. Sí, escucho. Al perder la cadena de frío, ¿cuántos minutos u horas son? El tema es, al perder la cadena de frío, el medicamento se empieza a degradar y lo que no podemos saber es cuánto. Obviamente, claro. si se te fue de rango 1 minuto y bueno, no va a pasar nada. Si te fue de rango 1 hora, pasa mucho y si te fue de un rango, no sé, 5 o 6 horas, ya no sirve más, hay que tirar a la basura. Claro. Gracias, profe. No, de nada. Profe, quizás no influye mucho esta pregunta en esto, es más curiosidad, creo yo. Pero cuando van a abastecer a las farmacias, ¿cómo los trasladan en cantidad? ¿Cómo es que se manejan con eso? Cuando viene a la farmacia, primero generalmente no viene tanto refrigerado, porque como no es tanta la medicación que existe, pero igual puede venir poco o mucho, pero no importa. Si es poco, viene en esa misma bolsa que yo te mostré, que son más grandes, con varios refrigerantes. Y si es mucho, viene una especie de heladerita de Tergopol, que hay de distintos tamaños, y viene ahí adentro con varios refrigerantes. Sí, como una conservadora. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Dígame, ¿eh? No, gracias, profe, por resolver la duda. No, por favor. Bueno, les cuento 2 o 3 cositas. Una vez llama una señora a la farmacia enojadísima, diciendo que le habían vendido mal el medicamento al nene y que por lo tanto se le estaba hinchando la cara. Le habían vendido unas gotitas para el ojo. La chica que lo atiende, obviamente, porque no sé, puede ser que tenga una alergia, también un medicamento, le pregunta qué era, y era por obra social el medicamento. Entonces, ¿vieron que cuando en la obra social a vos te cortan el troquel, se lo pegan a la receta? Bueno, entonces buscaron la receta, a ver si estaba bien vendido o no. Porque el tema del mal vendido es un problema grande que existe en las farmacias. En la farmacia a veces se vende mal. Sobre ese tema vamos a hablar en distintos momentos del curso. Bueno, buscan la receta. Y era lo que le había dicho el médico. Bueno. Y la chica le dice, pero usted se lo pone bien, porque supongamos, el médico le dijo, ponete 2 gotitas, vos le pones 10, le estás haciendo una sobredosis del medicamento. Bueno. Y la mujer le dice, sí. Dice, yo le pongo, supongamos, cada tantas horas le pongo 2 gotitas de cada uno, dijo. Y la mujer dice, ¿cómo 2 gotitas de cada uno? La mujer no, la chica de la farmacia. ¿Cómo 2 gotitas de cada uno si nosotros te vendimos un frasquito solo? Y la mujer contestó, yo le pongo una gota del frasquito y otra gota del sachet. O sea, esperó que esto se descongelara, le cortó con una tijera acá en la punta y le metía 2 gotas de esto en el ojo al nene. Ahora, la consulta es, ¿esto es obvio que es un refrigerante, que no es un medicamento? ¿O no? Sí. Sí, es obvio. Mi respuesta es sí para ustedes. Para esta mujer no. En la farmacia no le explicaron. No. O sea, no le dijeron que eso no es un consumible, tal vez. Claro. Entonces, ¿ven cómo pueden pasar cosas? Por ejemplo, una vez, otra vez. Suele pasar también en la farmacia que cuando van a comprar, más allá de que no le expliquen, volvemos a lo mismo, la gente no presta atención, sean gente grande o gente joven. Vos le estás hablando y no sabés lo que está pasando en su cabeza, entonces te pueden asentar con la cabeza que sí, pero claramente no prestan atención. Claro, claro, claro. Bueno, miren, les cuento otro ejemplo. Un hombre va a la farmacia, compra algo, no importa qué, y le dice, y dame una pasta dental para lavarse los dientes. Dice, pero dame una buena, le dice. Porque la otra vez vi una publicidad en la televisión, la compré y era una porquería, dice el hombre. Y el que lo estaba atendiendo dice, ¿y cuál es la que compró? Y el hombre le dijo, Ultra Corega. El Ultra Corega, si vos lo ves, es un goma. A la vez es lo mismo. Lo que pasa es que adentro tiene cemento para las prótesis.
la gente que tiene prótesis se pega los dientes con eso. Bueno, entonces el hombre se cepillaba los dientes con eso. Entonces cuando se le secaba, se le empezaba a secar entre los dientes el cemento. Y no se lo podía sacar. Claro, compró una cosa que no era lo que él quería. Pero él lo vio en la publicidad. Claro, vos lo ves, es un pomo. Pero que sea un pomo no significa que sea todo para lo mismo. Entonces no vio completa la publicidad. Obvio. Otra. No, pero hoy por, perdón, que interrumpa. Hoy por hoy, por ejemplo, hay 800.000 publicidades de productos para la vagina, la vulva, un montón de cosas. ¿Sí? Y claro, por ejemplo, los óvulos, las cápsulas, y cuando vas a la farmacia te explican, no, mira, estos son más completos, porque los que te venden en la tele por ahí es específicamente para tal cosa. Pero si va alguien que está encaprichado, que ponele, lo vio a, no sé, a Eva de Domineche en la publicidad, y la publicidad es divina, claro, pero te estás poniendo algo que no te va a sacar lo que te tiene que sacar, o sea. Lo que pasa es que las publicidades solamente, no se pueden hacer publicidades masivas, o sea, para el público en general, de medicamentos que no son de venta libre. O sea, Claro. solo se puede hacer de venta libre. De un medicamento bajo receta está prohibido hacer una publicidad en canales masivos. Si era una revista específica para médicos, ahí sí. Pero si no, no. Entonces, obviamente, las cosas que va en la publicidad son cosas en lo más suave. Claro, por eso lo importante es que te expliquen en el momento de decir, che, no, anda al médico que te receten lo que realmente necesitas. Bueno, cuento una relacionado a un producto que nombraste vos. Óvulos vaginales. Viene una chica y compra una receta. En la receta decía comprimidos. Era, si no me equivoco, era metronidazol comprimidos. El que le vende mal. Y le vende metronidazol, o sea, la misma droga, pero óvulos vaginales. Muy bien. Vieron que yo les dije que las recetas después se controlan. Sí, bueno. El que controla se da cuenta de eso. Entonces, ¿qué se hace cuando hay un error en la farmacia? Enseguida te llaman. ¿Viste que estás en poner el teléfono? Bueno. Mira, disculpanos, te vendimos más el medicamento, vení que te lo cambiamos. Y la respuesta de la chica, con razón me costaba tanto tragarlo, dijo la chica. Claro, porque el que no conoce el óvulo vaginal es una pelota gorda así, que vos la querés tragar y te queda trabada acá en la garganta. No es como un comprimido. Bueno, escuchen una cosita. La culpa fue de la farmacia, no de la chica. Ahora, la chica tampoco se dio cuenta. Sí. Pero la culpa fue de la farmacia. Bueno, y de esas hay miles. Por ejemplo, muchas veces me pasó que vienen y te piden así, textual, dame la pastilla del día después de mañana. El día después de mañana es una película. La pastilla se le dice la pastilla del día después, no el día después de mañana. Bueno, vos tenés que intentar no reírte e interpretar lo que te están diciendo. Te vienen con nombres inventados. Te dicen, yo tomo una pastilla que es así, blanca. ¿Qué sé yo? Hay 1000 pastillas blancas. ¿Y para qué? No me acuerdo. Te dice, pero si yo siempre la compro. Y está bien, porque la compras siempre, pero yo no sé qué lleva cada uno. Y se te enojan, ¿eh? Que vos no sabés lo que es. Entonces, y bueno, y otro caso típico es gente que directamente no quiere ir a los médicos, la gente en general no quiere ir al médico, entonces con tal de no ir al médico, quiere que vos lo operes ahí a corazón de abierto, arriba del mostrador, con tal de no ir al médico. Bueno, Sí, o se automedican, o sea, me duele esto, compro esto y ya está. Claro, pero hay Se cosas que automedican. médico. Hay mucha Por gente que se automedica un montón. Claro. Muchísima más. Ellos se creen que son doctores. No, me duele la cabeza y tomo una cafeaspirina, paracetamol. Entonces, se automedican todo el tiempo. Pero yo lo que voy es a lo siguiente. Si vos venís a la farmacia y me decís, mira, tengo fiebre, yo te doy algo. Si me decís, mira, me duele la boca, yo te doy algo. Si me decís, mira, no, hace 2 o 3 días que no puedo ir de cuerpo, yo te doy algo. Ahora, si vos venís y me decís, mira, me fui a hacer un análisis del colesterol, me dio altísimo. Por más que yo sepa, yo no te puedo medicar en eso. Yo no te puedo medicar para la presión, yo no te puedo medicar para los ojos. Eso tenés que ir al médico. Tal cual.
Bueno, y de gente, yo entiendo, ¿eh? Vos ir a un médico es estar horas esperando en una guardia, porque así sea un hospital público o sea uno privado, también te tienen horas esperando. También pasa mucho que, no, pero llamame al farmacéutico porque el farmacéutico está autorizado para venderme esa medicación, te dicen. Cuando en realidad tampoco es así. No, el que prescribe es el médico, el que vende es el farmacéutico. Entonces, bueno, un farmacéutico no puede prescribir y un médico no puede vender. Exactamente, tal cual. ¿Sí? O sea, cada uno se dedica a lo suyo. Pero No, bueno, además de esto de automedicarse, también hay medicamentos que son contra otros, hacen mal. claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, todos esos temas vamos a ir hablando, porque cuando hablemos de prospecto vamos a ver ese tema que nombraste vos. Bueno, acá terminamos con todos los temas del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta? Igual no se preocupen que está después la cuarta clase para aclarar cualquier cosa que haya surgido. Pero escucho. No, todo bien. Por ahora. Bueno, lo que les voy a pedir es que le peguen una leidita por arriba a el siguiente tema que se llama forma de expendio legales existentes y al que se llama psicotrópicos y estupefacientes. Listo. Y otro tema que está en la clase número 2, porque no les dije, pero las clases están organizadas, como lo ven ustedes ahí en el material, para los cursos que son los intensivos, que son los de los sábados, que en vez de ser 16 clases son 8. Es lo mismo, solamente que 2 clases que vemos nosotros es una clase que ven ellos, pero es lo mismo. Entonces, ustedes se mezclan, capaz que ven algún tema que es de la clase 1 y de la clase 2. Es la única diferencia. De la clase 2, lean lo que es residuos patológicos. Dale. Yo lo que no pude descargar fueron las actividades. O sea, no las pude imprimir. Por el momento no hay que hacer nada. Yo cuando haya un trabajo, para darme un trabajo práctico, primero tengo que haber dado el tema. Listo. ¿Sí? Entonces, por el momento, no hagan nada. Hay un trabajo práctico en la clase 1, pero no lo No, hay una pequeña actividad también. ¿Qué actividad? Que dice que tenés que poner si los medicamentos son de venta libre o no. Ese es el trabajo práctico. Eso lo hacemos la clase que viene después de haber visto el tema. Así que por el momento no hagan. Bueno, entonces nos encontramos el viernes 5:30 y si pueden, péguenle una leidita por arriba a esos temas que yo les dije. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, suerte para todos. Nos vemos el viernes. Gracias, Chao, igualmente. profe. Gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Feliz día, compañeros. Chao, profe. Chao, bro. Gracias. Ustedes.